Entonces, para hacer como un rapidísimo resumen, eh, entre otras cosas, lo que vimos en la clase pasada fue una secuencia básica de un proceso de taller, vendría a ser, ¿no? De trabajar en metodologías de taller o de trabajar un proceso de orientación educativo-laboral. Pero bueno, aclaro lo de metodología de taller porque no es solamente para hacer orientación educativo-laboral que tenemos que seguir esta secuencia, sino para cualquier otro contenido del cual querramos hacer un taller, ¿no? Un taller es una metodología de enseñar y de aprender, de enseñanza y aprendizaje, basada en la educación popular de Paulo Freire. Hay otras corrientes que también usan metodologías parecidas, como la psicología social, y hoy en día cualquier taller que uno va por ahí, a veces hasta como la gran novedad, dicen, bueno, usamos metodologías activas y usamos metodologías ágiles y bueno, y en realidad es un poquito esto, ¿no? No ir a dar clase en forma expositiva, sino, bueno, seguir esta secuencia que se las intenté poner acá como bien simple. Se comienza por una dinámica disparadora, luego se vuelve de la dinámica disparadora, que generalmente es en grupos o en subgrupos, a un plenario, a una cosecha, a algunas corrientes le llaman rescate, a un rescate, y luego quien facilita o quien es docente hace una consolidación conceptual posterior, que ahí traemos teoría, datos, se hacen señalamientos, etc. La vez pasada hicimos esto con la dinámica disparadora fue, si ustedes recordaban su primer trabajo, qué añoraban de esa época, qué aprendieron en esa época que no se olvidaron nunca más, si recordaban su primer jefe, jefa, etc. Esa fue la dinámica disparadora en grupos. Cuando volvimos, ustedes plantearon como fueron, como les salió, como quisieron. Bueno, no lo hicimos por grupo, cada uno fue diciendo lo que el que tuvo ganas de compartir, compartió, que fue lo que se conversó allí, y después empezamos con la consolidación. En la consolidación vimos, es el repaso que quiero hacer rapidísimo. Bueno, o no sé si lo llegamos a ver, pero sí, yo fui trayendo algunos conceptos referidos primero al trabajo, ¿no? No sé si llegamos a ver esto, pero rápidamente, bueno, ¿de dónde viene la palabra trabajo? Viene de tripalium y eso le da como un significado y un peso bastante negativo al trabajo siempre, más allá que tenga el trabajo de mi vida, siempre hay como una añoranza de jubilarme o de sacar el 5 de oro para no trabajar más, ¿no? Y bueno, y otros elementos que podemos, además de la etimología o de dónde viene la palabra trabajo, podemos hacer una definición de trabajo, esta u otra. Todo esto está en la guía didáctica, ¿verdad? Podemos ir a la definición de trabajo decente de la OIT, porque estamos hablando siempre de un enfoque basado en derechos humanos, como ya dijimos también en la primer clase. Podemos diferenciar trabajo de empleo, esto creo que no lo llegamos a ver. Y acá, porque la idea es, cuando nosotros hacemos orientación, fíjense ustedes que por un lado estamos reflexionando, como veíamos la vez pasada, por otro lado estamos informando, ¿sí? Y por otro lado también estamos trabajando la gestión emocional de estos procesos. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve diferenciar trabajo y empleo por el tema de la gestión emocional? Bueno, porque en realidad lo que estamos haciendo también con esta diferenciación es que las personas entiendan, el objetivo central es hacer el señalamiento de que podemos no tener empleo, pero siempre tenemos trabajo, siempre estamos ocupadas, siempre es valioso nuestro aporte a la familia, a la comunidad, a la sociedad, etcétera. Porque el trabajo es toda actividad humana, remunerado o no, que transforma la realidad y genera valor, como dice la definición, ¿no? Por lo tanto, también incluye el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, el trabajo voluntario, el emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como el gran objetivo de esta diferenciación, ¿sí? Empleo es cuando, bueno, sí, tengo un contrato con una empresa, tengo seguridad social, bueno, todo lo que hablamos de, todo lo que dice en la diapositiva anterior de trabajo decente, ¿no? O sería lo deseable, por lo menos. Y cuando uno lo envían al seguro de desempleo, que mucha de la población objetivo que llega a cursos de INEFOP es porque están en seguro de desempleo, em, lo que perdió es el empleo,
¿sí? No el trabajo necesariamente. Inclusive acá hay una diferencia interesante de género entre hombres y mujeres. Al hombre, por un tema social, por un tema de estereotipo, le pesa bastante más el quedarse sin empleo. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que la mujer vuelve a otras actividades domésticas de cuidado, conecta también con otras cosas más fácilmente, con la comunidad, con el barrio, con otros grupos de mujeres, con grupos de madres, padres de la escuela, bueno, no sé, conecta con otra información, con otras actividades rápidamente. Al hombre le cuesta un poco más, porque su identidad está más asociada al tener empleo, ¿no? Otros elementos que, esperen que no, no era esto lo que quería, bueno, no sé dónde está lo que quería mostrarle, pero esto. Relacionado con esto, algunos elementos que pueden salir de todo lo que estamos hablando es, bueno, la importancia o el peso del trabajo en la vida de las personas, ¿no? No solo para cubrir necesidades básicas, ¿no? La famosa pirámide de Maslow, sino para el desarrollo personal y profesional, para la inserción social. Fíjense en una persona en situación de calle o en una persona recientemente liberada de una cárcel, todo lo que puede implicar de positivo el poder volver a trabajar. Entonces es un proceso de inserción o de inclusión social. Bueno, también el trabajo como construcción de la identidad, esto que decíamos recién, ¿no? El peso que tiene con esta diferencia hasta de género, el perder el trabajo. Y bueno, y el trabajo también como algo que nos estructura la rutina y el proyecto de vida. Y acá agrego también todo el tema del trabajo remoto, porque eso también en los últimos años a las personas que hacemos trabajo remoto nos ha cambiado tremendamente la estructura de la rutina en nuestros hogares, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Y bueno, ni que hablar las personas que tienen hijos y etcétera, etcétera. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta al momento de hacer esta reflexión sobre el trabajo que estamos intentando hacer cuando comenzamos un proceso de él, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de esto porque mi propuesta o mi sugerencia es, cuando comenzamos un proceso de talleres de orientación educativo y laboral, vamos a comenzar por reflexionar sobre el peso y el sentido del trabajo para las personas que tenemos en ese grupo. Bien. Otro elemento porque le estoy dando como la secuencia a seguir en un taller de orientación educativo laboral. Otro elemento que vendría a continuación de esta primera reflexión es la definición de empleabilidad, porque bueno, estamos en un taller de orientación educativo laboral, por lo tanto, el objetivo de nuestro espacio es la mejora de la empleabilidad de las personas que estamos orientando, ¿sí? La mejora de la empleabilidad la podríamos definir o la podríamos asociar con que vuelvan a conseguir trabajo, eso se llama reinserción laboral. La podemos asociar con que mejoren el trabajo que ya tienen si tuvieran trabajo, o lo podemos asociar con que cambien de área o de sector si ya no quieren trabajar más o no pueden trabajar más porque les falta formación o por edad o por lo que sea en lo que ya venían trabajando, que puedan cambiar, eso se llama reconversión, ¿no? Entonces tenemos reinserción o reconversión, ¿no? Upskilling o reskilling, o al revés. Bueno, entonces, para lograr eso, para lograr esos objetivos, las personas tienen que mantenerse empleables o tienen que aumentar su empleabilidad. Por eso la empleabilidad se puede entender como una condición, como, ¿no? Como algo que se puede medir, si se quiere, ¿no? Y bueno, ¿y qué es la empleabilidad? Es el conjunto de capacidades, conocimientos y experiencias que aumentan nuestra posibilidad de conseguir trabajo, pero también de conservar un trabajo, si ya lo conseguí, o de mejorar en un trabajo si ya lo conseguí, lo conservé y quiero mantenerme acá y crecer aquí, ¿no? Pero también, y más importante todavía en tiempos de cuarta revolución industrial, como hablábamos la vez pasada, de cambio de paradigma, de poder elegir cuándo cambiar o poder elegir un nuevo empleo, ya sea porque lo pierdan o porque la persona desee irse de ahí, que es lo que está pasando mucho con la generación millennials. Hablábamos la vez pasada cómo la generación millennial cambia de trabajo con cierta rapidez. Bueno, entonces mantenerse empleable para eso, ¿no? Y dice la definición, en diferentes periodos de la vida. Esto también es importante porque hablábamos la vez pasada, esto creo, porque se me confunde con el otro grupo, que hay, según la edad, según la etapa cronológica, hay diferentes relaciones o vicisitudes en relación al empleo, ¿no?
Los jóvenes de 18 a 24 años son los que tienen más alta la tasa de desempleo, esto es histórico en este país y en Latinoamérica toda. Em, y las personas de más 45 sabemos que también tienen dificultades para acceder al empleo, sumado, algo que también veíamos la vez pasada, a que vivimos más tiempo, nos mantenemos activos y activas más tiempo y no queremos posiblemente o nos sintamos con toda la energía y la fuerza para los 60 años continuar trabajando. Bueno, entonces todos estos elementos son importantes al momento de mantener la empleabilidad. ¿Hablamos de empleabilidad la vez pasada o estoy repitiendo? Ayúdenme, No, Grace, no ¿no? hablamos. Buenas. Y les pregunto, ¿cómo se mantiene la empleabilidad? Esas condiciones, esos conocimientos, esas experiencias, esas actitudes, ¿cómo se mantienen? Capacitándonos, dice Florencia. Es decir, que ustedes están aumentando la empleabilidad. En este momento o en este curso, pues, no porque el curso sea bueno ni porque, no, es porque ustedes están acá intercambiando, aprendiendo. Hay un concepto que a mí me parece muy interesante que son los niveles de escucha de una teoría que se llama teoría U, que dice que el nivel de escucha uno es cuando yo, fíjense ustedes, estoy acá y lo que hago es esto, mi mente, ¿no? Mi mente dice, esto yo ya lo sabía, esto yo ya lo manejo, sobre todo algunos de ustedes que hace años que están en estos temas, ¿no? Esto yo ya lo sé. Bueno, nivel de escucha uno. El nivel de escucha 2 es cuando empieza a aparecer alguna información o concepto que no sabía. Y ahí se abre la curiosidad. Dice, mira, yo ya sabía montones de estas cosas, pero este concepto, y voy y tomo un apunte o tomo una nota, ¿no? Bueno, después el nivel de escucha 3 que es el nivel de escucha empática, que no sé si lo lograremos acá, ojalá sí, pero en los talleres de orientación educativo laboral, el objetivo es que se logre en algún momento, que es cuando yo ya empiezo a escuchar con el corazón, digamos, ¿no? En el sentido de escuchar también lo que la otra persona trae con respecto a sus vivencias, ¿no? Bueno, quedarme sin empleo me implicó tal y tal otra cosa, cuando me avisaron en la empresa que cerraba, pasó tal y tal otra. Entonces, uno ya empieza el grupo empieza a conectar también desde las emociones, ¿no? Bien, entonces me gustaría que ustedes estén llegando al nivel de escucha 2, por lo menos, que bueno, esto no lo sabía o lo sabía, pero no de esta manera, bueno, eso, en ese proceso estamos. Entonces, la empleabilidad se mantiene o se aumenta, capacitándose, ahí yo tengo una recetita que es por lo menos un curso por año, por lo menos un curso por año. Yo creo que esto va a aumentar, esta recetita va a aumentar. La otra ventaja, también para que ustedes se lo transmitan a sus grupos, ¿verdad? Es que ya las formas de capacitarse se han ampliado. Puede ser un curso presencial, un curso virtual, puede ser buscar una información en el chat GPT, puede ser mirar un tutorial en YouTube, inclusive puede ser aprender en TikTok, ¿no? Yo aprendo en TikTok. Bueno, depende del algoritmo de cada uno, ¿no? Pero hay algo que me sale en TikTok que es eh, canciones en inglés con la traducción. Te pide que la cante, ¿no? Que bueno, yo juego un poco y canto, pero lo que más me interesa es practicar inglés, ¿no? Y bueno, y hay otras formas también, ¿no? Entonces, hago eso una vez y me aparece un 800. Entonces, yo estoy practicando inglés en TikTok, ¿quién lo diría? También miro chusmerío y todas esas cosas, no se preocupen, también lo hago. Pero lo que quiero decir es que, y esto también hay que flexibilizarlo cuando trabajamos con las personas, capacitarse no es solamente volver a terminar el liceo, que ojalá los que no lo tengan podamos lograr que lo hagan. No capacitarse no es solamente hacer un curso terciario, capacitarse no es solamente hacer un curso de un año o de 6 meses, capacitarse también puede ser buscar un tutorial en YouTube que me lleve a otro y que me lleve a otro y aprender quizás una instalación que no sabía o a manejar alguna herramienta que no sabía. Bien, todo eso mantiene la empleabilidad y como también ustedes están diciendo en el chat, que espero que se estén leyendo, eh, también todo lo que sea desarrollo o entrenamiento de otras habilidades o de habilidades o competencias blandas o transversales, como la resiliencia que traía César, que eso también, ya lo vimos la vez pasada, cómo se desarrolla o se entrena las competencias blandas o transversales en interacción con otros practicando, haciendo, no hay otra manera, también autoevaluándome, porque yo tengo, como cualquier otra habilidad, tengo que primero ver a qué nivel la tengo hoy. Yo quiero mejorar mi comunicación. Lo primero es autoevaluar cómo me comunico hoy.
recibiendo devoluciones de afuera, ¿no? Que me puedan hacer ver algo que yo no estoy viendo, puntos ciegos de mi comportamiento, de mis competencias que yo no estoy viendo, siempre tenemos puntos ciegos, por eso es importante la evaluación entre pares, o inclusive las tutorías o el aprendizaje entre pares, y bueno, la devolución o la retroalimentación que recibo de un docente, de un facilitador, de un mentor, de un orientador, como le querramos llamar, ¿no? Con todos esos elementos uno mejora la empleabilidad. Si yo me quedo en mi casa enojada porque no consigo trabajo, o triste o deprimida porque no consigo trabajo, bueno, ahí retrocedo en el proceso. Sé que a veces no es fácil porque, bueno, acá estamos trayendo otro tema que es la salud mental. Eso no es solamente querer, ¿verdad? No es solo querer, hay otros elementos que entran en juego, pero por lo menos sepamos cómo es que se hace, después veamos cómo ayudamos a las personas a llegar a ese lugar. Bueno, todo esto para decirles que cómo hacemos para colaborar en que las personas mantengan la empleabilidad. Ahora vamos a salirnos de la persona y vamos a irnos al sistema, ¿no? Bueno, con políticas públicas de empleo, claramente. Y voy a ir rapidito por esto, porque bueno, está en plataforma, está en la guía didáctica y muchos de ustedes ya lo deben de conocer. Bueno, las políticas de empleo pueden ser activas o pasivas, ¿sí? Las políticas pasivas es cuando ya está el desempleo instalado, es decir, ya está el problema instalado y hay que mitigar ese problema con un subsidio o con alguna estrategia de sostener eso que está sucediendo ahí. Es un poquito más asistencial, ¿no? La política pública pasiva. Y la política pública activa es la que puede generar nuevo empleo o puede aumentar la empleabilidad de las personas, ¿no? Entonces, hay autores que dicen que la capacitación laboral no es una política activa porque no genera empleo por sí misma, pero bueno, yo creo que sí, que solamente una persona estar en un grupo, compartiendo lo que le pasa, enterándose de información que no sabía, aprendiendo una nueva herramienta, bueno, ya quieras o no quieras, la empleabilidad aumenta, entonces, bueno, entiendo lo que opinan algunos teóricos de que no genera un empleo por sí mismo, pero yo lo pongo dentro de una política activa, como lo ven ahí en el primer punto. Entonces, ustedes lo que hacen es políticas públicas de empleo activas o participan en procesos de políticas de empleo activas. Bien, acá está lo que les decía. Bueno, obviamente acá, en esto del cuarto paradigma que veíamos la vez pasada y de los cambios impresionantes que se van a seguir viniendo en el mercado de empleo. Ayer en el grupo de vespertino hablábamos de la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Que ya está instalada en algunos países y que la discusión está instalada en Uruguay hace como 30 años y que en los próximos 10 años, cuando mucho, va a quedar instalada acá también, ¿no? Entonces veíamos una cantidad de cambios que se vienen, los puestos de trabajo que se van a perder con la inteligencia artificial, una cantidad de puestos nuevos que se están generando. Bueno, acá necesitamos que las políticas públicas de empleo, que siempre se necesitó, pero ahora más que nunca, trabajen en equipo el Estado, las empresas y la sociedad civil. Esto siempre sucedió, las políticas de empleo se generan y se construyen y se sostienen con este triángulo. Hay veces que hay alguna de las partes del triángulo que pone más, ¿no? O que está haciendo como más esfuerzo y otra de las partes está como un poquito más descansada. Generalmente en las empresas les pasa eso. Pero también hay otras épocas donde, bueno, o otros países. En Uruguay tenemos una linda historia y un lindo recorrido en este sentido, ¿no? Bueno, somos un país fuertemente democrático, chiquito, pero con mucha historia en este sentido. Y bueno, y el tripartismo eh, también es histórico, ¿no? Bueno, el INEFOP es un ejemplo de tripartismo. Entonces, bueno, lo interesante de que este triángulo que los teóricos de las políticas públicas proponen, en Uruguay funciona bastante bien. En la sociedad civil que tendríamos las secas, las ONGs, las asociaciones, eh, inclusive las cámaras empresariales, bueno, y ustedes o cada uno de nosotros aportando también desde nuestro lugar a estas cosas, ¿verdad? Acá cuando hablamos de cada uno de nosotros, eh, eligiendo trabajar en esto, formándonos para ser mejores docentes de formación profesional como lo están haciendo ahora. Y también los enfoques con que lo hagamos, como insistía la vez pasada, que no es hacerlo desde cualquier lugar, sino hacerlo desde un enfoque de derechos humanos,
de inclusión, de igualdad de oportunidades, de buscar la dignidad de las personas, ¿no? Entonces creo que si estamos acá es porque estamos en esa línea, ¿no? Esto es de la clase pasada, no se preocupe. Entonces, porque quedaba en la clase pasada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cambiarme de diapositiva. Me interesaba mucho hacer como este rápido repaso porque habían quedado como algunas cositas que eran importantes retomarlas, no solo por lo que vamos a ver hoy, sino porque son temas súper importantes de trabajar en la base de un proceso de orientación educativo y laboral. Nuevamente, no digo que vamos a plantearle la definición de políticas públicas de empleo activas y pasivas a un grupo. Sería un aburrimiento, ¿no? Es para que ustedes lo tengan presente. Hay cosas, como digo siempre, de lo que vamos a ver en este curso, hay cosas que son para ustedes, para vuestro bagaje y para vuestra base, y para esta cosa de desde dónde lo hacemos, y otras cosas ustedes lo van a trabajar directo con las poblaciones, como la definición de empleabilidad. Yo la definición de empleabilidad la trabajo con las personas, se las muestro, las tengo pegada en un pizarrón, voy a ella varias veces, le pregunto a mitad del proceso, ¿cómo vamos con la empleabilidad? ¿Cómo les parece? Ah, bueno, no, mira, abandoné el liceo, Graciela, así que mi empleabilidad bajó. Ah, perfecto, entendiste el concepto, ¿no? Como un poco en esa línea lo hago. Bien, y después hay políticas públicas de empleo y también hay políticas públicas de educación. Y tenemos que, aquí esto es educación y trabajo, tenemos que tener en cuenta las dos. Y bueno, y también solo a modo de información, cuando hablamos de políticas públicas de educación, hay tres conceptos que son importantes, que son el concepto de focalización, de universalización, que es lo contrario a la focalización. Universalización y focalización son como una dupla, y transversalización. Y acá simplemente para ubicar qué es lo que hacen ustedes y dónde están, ¿no? Em, vamos a ir primero por la universalización, que es la más fácil de entender. La universalización es la escuela y el liceo, por ejemplo, y la UTU, ¿no? Es decir, en cualquier rinconcito del Uruguay hay un liceo o una UTU, una escuela, la escuela más todavía, ¿no? En cualquier rinconcito del Uruguay hay una UTU, ¿sí? Pues lo digo la escuela más porque a veces las escuelas están en zonas rurales donde hay dos alumnos, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque es una política pública de educación universal, universal. También esto hace que sea bastante parecido lo que se da en cada lado. Cuando hablamos la vez pasada, creo que fue, esto de que a veces la escuela no tiene en cuenta la diversidad o la diversidad de formas de aprender de las personas. Bueno, es muy difícil en una política pública universal tenerlo en cuenta, porque es universal, no es focalizado. Y lo que hay que asegurarse es eso, llegar a cualquier rinconcito del país. Sí, es más, es menos personalizada la educación, las políticas públicas universal. Y las políticas públicas focalizadas son, bueno, sí, ya se trabaja con un grupo específico de personas, con desempleados, con mujeres jefas de hogar, con mujeres rurales, bueno, con personas en situación de discapacidad, etcétera. Entonces ahí, cuando focalizamos, generalmente las propuestas focalizadas son más cortas en duración, son más intensas. Hay que pensar las características de las metodologías, los contenidos, la forma de enseñar en función de esas poblaciones. em, y no están en todo el país. Entonces, a veces una de las cosas que la gente se queja es, bueno, no hay cursos de INEFOP en todo el país. Yo vivo en, no sé, Pirarajá, como decía la vez pasada, y ahí quizás no hay. Bueno, justo en Pirarajá sí hay, pero bueno. Y bueno, sí, también tiene su razón. Es una política focalizada. La política focalizada es más difícil de reproducirla en todos lados, de hacerla en todos lados, y también es más cara. Lo focalizado es más caro en cuanto a las políticas públicas. ¿Con qué se sostienen las políticas públicas? Con nuestros impuestos, ¿verdad? Lo pagamos nosotros, todos los que estamos acá. Entonces, la política universal es un poco más barata en el sentido, no es barata, pero en el sentido que se puede reproducir, se puede hacer como más, como quien hace copiar y pegar y llevarlo a otros lugares, y la política focalizada hay que pensarla y diseñarla cada vez. Y después hay políticas transversalizadas o transversales, que es cuando se decide, bueno, el enfoque de género se va a transversalizar en todas las políticas o en todas las políticas focalizadas, bueno, o en la que sea.
o el enfoque de sostenibilidad ahora que se está poniendo como de moda, ¿no? Ahora el enfoque de moda en este momento es la sostenibilidad, ¿tá? Todo es sostenible, que tiene que ver con una de las macro tendencias que habíamos la vez pasada, que es la crisis climática, ¿no? Entonces todo lo que es sostenibilidad se va a poner en juego cada vez más y de aquí en adelante mucho más. Es decir, como esto de que las cosas que van sucediendo están en sintonía con lo que el mundo y la humanidad va necesitando. Entonces esas son políticas transversales. Entonces uno puede decir, bueno, yo trabajo una política focalizada que a la vez tiene una política transversal porque transversaliza el enfoque de género o el enfoque de juventudes o el de enfoque de derechos humanos, es decir, todos los enfoques serían políticas transversales. Bien, esperen que alguien me está escribiendo por el chat. Bueno, las políticas, dice Angélica, que varían con el tiempo, supongo que serán las focalizadas. Y también las transversales pueden variar con el tiempo, como estábamos viendo. Sí, 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 lo que quise, que me pareció, no sé, que tal vez las focalizadas son más largas en el tiempo y digo las universales y las focalizadas son como más cortas, como estos ejemplos que vos pusiste, estos cursos, son más específicos para cierta, no sé, franja etaria, grupo social, pero son más caros, pero más cortitos en el tiempo. exacto, es así, más corto en el tiempo. Y más fáciles, o no sé si más fáciles, pero cambian más, es decir, lo universal, ¿por qué nos quejamos de que la escuela y el liceo cambia tan poco? O el liceo sobre todo, no se adapta al mercado laboral, bueno, por otros motivos Sí. también, pero además de eso porque es más difícil de modificar lo universal. Y lo Y focalizado aunque sí, sea, perdóname, aunque sea dinámico, todo, nuestra educación trata de ser dinámica según todo eso que nombraste vos antes, pero estas políticas, al ser menor cantidad de gente, grupos más pequeños, es más fácil la logística de hacer esas transformaciones, ¿no? exactamente, es así. Y también esta información a ustedes les puede servir cuando, porque ¿cómo usamos esto en un taller de orientación laboral? No digo que vayan a ir con toda esta teoría, pero es información de base también para cuando te dice una persona, estudiar no sirve para nada, fíjate que el liceo no cambia, está hace años, siglos que está igual, eh, eh, todo es culpa del gobierno de turno, que capaz sí, no sé, pero a lo que voy es que no es tan simple. Y acá donde yo también juego mucho con esto vieron que yo me voy alternando entre la información y después cómo hacerlo, ¿no? Juego mucho con esto ojo con emitir juicios de valor livianamente, porque ahí puede haber información que no tenemos, no nos sirve al funcionamiento cerebral, porque si no nos quedamos todos en la queja y ahí nos empantanamos y no trabajamos para ver cómo salir de ahí. Entonces, hay una cantidad de información que explica por qué el liceo y la escuela tienen un modelo industrial, surgió en la Revolución Industrial con ese modelo para que estudiaran en la escuela sobre todo los hijos y las hijas de los obreros y las obreras, y además porque es una política universal que es más difícil de cambiar. Bueno, todo lo que estamos viendo explica un poquito en esa línea, ¿tá? Entonces, ojo con quedarnos en la queja, porque, ¿qué quiero decir con esto? Y ya le la palabra a Liana. A mí me pasó dando taller de orientación siendo muy joven, que a veces salían con esas cosas y yo decía, ay, para adentro, ¿no? Pero ay, tienen razón, la verdad que tienen razón. Y capaz en algún momento hasta me enganché en alguna de esas quejas y discusiones porque... Y después uno va aprendiendo a ver más ampliamente la información y también va aprendiendo a la responsabilidad que tenemos porque estamos modelando de poder trabajar la información con prolijidad y con solidez y poder mostrarle a las personas por qué algo sucede de una determinada manera y invitarlas a una reflexión un poco más amplia, de solo quedarnos como en la queja más del informativo, más de repetir lo que escuchamos en el día a día, ¿verdad? Eliana. Sí, ¿qué tal? Buen día. No, quería pedirte un ejemplo de transversal, porque es como que el focalizado lo puedo ubicar, el universal es claro, pero quiero encontrar alguna para hacerme yo, para terminar de entender bien la de la transversal, un ejemplo de tipo de Mira, política. te voy a decir de mi experiencia cuando yo trabajaba en INEFOP, que bueno, antes era Junta Nacional de Empleo, no sé bien qué sucede ahora, supongo que será igual, pero yo me acuerdo que en ese momento, ya en las bases de condiciones para la presentación de propuestos, se decía que
tenía más puntaje las propuestas que tuvieran enfoque de género y enfoque de competencias. Claro, todavía hay gente que no sabe bien qué es eso, ¿no? Imagínense hace 20 años atrás. Pero eso, y cuando evaluábamos las propuestas, em, se buscaba, se buscaba si había contenidos de género y de competencias en los contenidos, en los programas, y se buscaba si los docentes tenían algún taller de género o de competencia. Yo me acuerdo que hubo un momento en que todas las secas se hacían talleres de género. ¿Para qué? Para que sus docentes tuvieran ese puntito más en la propuesta, ¿no? Además de para que tuvieran enfoque de género, pero algunas lo harían por interés en sensibilizarse en el enfoque de género y otras lo harían para el puntito extra en la propuesta, ¿no? Entonces, eso es una decisión que alguien tomó desde la política pública. La política pública siempre viene como de arriba, ¿no? Y la gente la fue tomando porque era necesaria, sí, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El enfoque de género creo que es el ejemplo más claro, porque casi que todas las propuestas hoy en día tienen algo de enfoque de género o se valora que tengan enfoque de género. De hecho, hoy las empresas están tomando como también mucho de eso, ¿no? Entonces se hace, yo qué sé, el certificado de género y equidad, que no me acuerdo qué organismo es que lo da. Bueno, las empresas públicas tienen su comisión de género, ¿no? Entonces, eso es transversal. Es decir, es como que transversaliza, no es que abramos una oficina solo para dedicarnos a eso, no, es transversal a todo lo que hacemos. Atendemos a una persona en una oficina de UTE y la idea es que lo haga con enfoque de género. Vieron que también podríamos, así como decíamos que es más difícil de cambiar lo universal y que lo focalizado es más fácil, no sé qué, bueno, esto es más como una sensibilización que va entrando como más lentamente y que cuesta mucho más incorporar porque, claro, va a chocar con un estereotipo que tenemos súper internalizado, que es una mirada más machista de los procesos. Y todos, ¿eh? Hasta las que más hablamos de género, porque lo tenemos internalizado. Lo tenemos internalizado, es un proceso social que va naturalizando una forma de vincularse, por usar el tema de género, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo podría ser el enfoque de discapacidad, y entonces ahí tenemos algunas políticas específicas que genera la ley de cuotas de personas en situación de discapacidad. Primero empezó en las empresas públicas y en 2018 salió una ley que también obliga, entre comillas, a las empresas privadas, que después medio se enfrió con la pandemia, pero ahora se está reflotando, ¿no? Entonces, si ustedes ven que las empresas ahora están todas con el tema de discapacidad y no sé qué, y cuando hacen un llamado dicen, se toma en cuenta la cuota de discapacidad, no es porque quieran, es porque hay una ley que si se quiere eso ya es más focalizado, ¿no? Eso ya es focalizado. Pero quizás eso focalizado primero empezó siendo algo transversal, como una mirada transversal de por lo menos darle como prioridad a las personas en situación de discapacidad en alguna posibilidad dentro de la empresa, en alguna pasantía, en alguna beca, bueno, no sé. Generalmente lo que empieza como transversal a veces se puede convertir en una política focalizada posterior y en una ley, inclusive, como este ejemplo que estoy dando. Entonces, lo transversal tiene más que ver lo, em, con los enfoques inclusivos. Y bueno, está ahí todo lo que tiene que ver con competencias transversales, como tener una mirada, ¿no? Yo qué sé, yo trabajo en la UTEP, por ejemplo, ¿no? Claro, se intenta evaluar por competencias, se intenta, no, si me escuchan, bueno, se evalúa por competencia, pero las competencias específicas, ¿no? Las transversales todavía no sabemos mucho cómo evaluar por competencias transversales, nadie sabe. ¿No? O tenemos una idea, pero después implantarlo. ¿Cómo sé si César en qué nivel se comunica César? Obviamente podemos hacer ejercicios, autoevaluaciones, aplicar una rúbrica, bueno, se pueden hacer cosas, pero siempre hay un grado de subjetividad importante, ¿no? Entonces tenemos una comisión, que varias personas de diferentes sectores de la UTEC, una comisión de competencias transversales. Entonces, reflexionamos, pensamos, vemos, sacamos cosas, a veces te hacen caso, a veces no. Es más, yo como creo que lo que definiría mejor lo transversal es más una sensibilización en un tema, un enfoque en algo que preocupe a la sociedad en su momento. Ahora, los enfoques transversales que estamos viendo son
sostenibilidad e innovación. Y eso lo vamos a escuchar en los próximos tiempos hasta en la sopa. Sostenibilidad e innovación. Sería Sí, como humanizar, digamos, ¿no? Humanizar las políticas, ¿no? Esto de la sensibilidad. me gusta, me Bien. gusta. Y también, también tiene que ver con lo que esté necesitando una sociedad en un momento dado. El enfoque género se necesitó cuando la mujer entró fuertemente al mercado laboral y bueno, y todo el peso y la movida del feminismo, modificando algunas formas de vincularse. Bueno, ni el voto femenino, que Uruguay fue el primer país que tuvo voto femenino. Eso, si se quiere, fue causa de una transversal que venía hasta que se logró, ¿no? Y después también que necesita la humanidad. Yo insisto mucho en esto porque me parece clave. Hoy día la humanidad habla de sostenibilidad, habla de innovación, porque si no implementamos esos dos aspectos transversalmente a todo lo que hagamos, yo qué sé, yo reciclo la basura en mi casa. Y acá en el Pinar, bueno, hay dos cositos, pero acá en Canelones creo que funciona mejor porque viene un camión a llevarse la basura reciclada y otro camión a llevarse la otra basura. En Montevideo, eso que se lleven el mismo camión, el coso naranja y el coso verde, bueno, está. Pero yo, y vengo de Montevideo, me mudé después acá, no puedo no reciclar. No puedo no reciclar, es como que ya, es como que me duele la mano si voy a tirar, si un tarro de yogur no lo lavo y lo pongo en el tacho el otro. Aunque después el basurero haga lo que quiera, no me importa, es mío. Eso que no sé dónde lo saqué, porque ni en la escuela, obviamente, no tuve esa formación como tienen ahora los niños, niñas, etcétera, pero no importa. Tiene que ver con cosas que vamos incorporando y que son necesarias a largo plazo para que la humanidad perdure. Entonces, por dar un ejemplo de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en las escuelas, sobre todo, trabajan muchísimo las maestras estas cosas transversales, y en los otros lugares se intenta, y bueno, creo que a los adultos nos cuesta más. Entonces, pero es eso, me encantó lo que dijo Eliana de humanizar. Y había levantado la mano Joana, que después se arrepintió, porque yo hablo mucho. No, 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 no. Solo en la parte de cómo evaluar las competencias transversales, que en realidad nada, era un mini aporte de que en realidad siempre terminan como impactando esas competencias en las otras, digamos, ¿no? O sea, si tengo una buena capacidad para comunicarme, voy a tener más de facilidad o voy a tener mejores logros en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y el producto final que voy a obtener seguramente sea más positivo que, ¿no? Digo, no, no, son como difíciles de evaluar directamente, pero después terminan impactando siempre los productos finales, este, que ahí siempre, ¿no? Como que podemos ir midiendo el impacto que van teniendo y el nivel de desarrollo que tienen. Exacto, sí, eso sin lugar a dudas que las competencias transversales, en el grupo vespertino ayer me decía, pero son las actitudes, ¿no? Yo ahí sí, la verdad, sí, podemos decir las actitudes para que quede más fácil de entender, ¿no? Sí, las competencias transversales podríamos definirlas así como rápidamente en las actitudes, ¿no? Hoy decía Angélica cuando entró, ¿no? El que elegía el gatito 3 que estaba así con toda la actitud y la actitud es lo primero, algo así, decía Angélica, bueno, sí, es la actitud. La actitud influye en cómo yo aprendo lo técnico, lo específico, como dice Joana, claramente. Es más difícil de medir porque es más subjetivo, pero tenemos que ir hacia ahí, porque una de las formas de propiciar que se siga desarrollando o entrenando es medirlo. Acá viene todo un tema que es, bueno, hay que medir todo, bueno, no lo sé. Hay que medir la inteligencia ya ha dejado de medir como se medía en algún otro momento, ¿no? La cosa más psicométrica. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando nosotros podemos decirle a alguien, mira, acá también estamos evaluando tu comunicación con esta rúbrica de 4 niveles, vemos hasta ahora que tenés una comunicación nivel 2, podrías hacer tal y cual cosa para pasar a 3, eso incentiva también a que si solamente queda en el aire, es importante comunicarse mejor. Entonces, que darle el mismo peso a enseñar algo técnico de metalúrgica o de logística a desarrollar la comunicación y el trabajo en equipo.
Eso sería algo que tendríamos que tratar de llegar en algún momento. Angélica. Sí, eso mismo que terminaste de decir, eh, por ejemplo, en esta parte transversal que estábamos hablando, trabajar eso mismo que vos dijiste, lo intangible, me parece, eso que no lo vamos a poder cuantificar con saberes que vos podés llenar en un currículum, pero me parece que dejamos semillitas en las personas. Somos un referente, a veces un espejito, a veces capaz que no es que tengamos una maestría en Harvard, pero ellos se miran en nosotros porque me pasa yo trabajo con muchas mujeres en gastronomía que las ayudo a emprender y después me pasan fotos que se compraron una batidora, que hicieron la torta solas y cosas tan simples podemos hacer en ellos, que son simples pero que les abrís la manera de esa actitud y me parece que otra cosa que dijiste, el pensamiento comunitario, para que haya más respeto, valorar más el otro, ahora que hay tanta violencia, y trabajar en la salud mental. No estamos capacitados, pero el simple hecho de decirle, vos vas a poder tener paciencia, que vas a aprender a hacerlo sola, o una sola palabra, a veces las personas escuchan muchísimo a los de afuera, a veces cuando están en su tormenta, en la casa, lo que sea, y yo trato de decirles, bueno, este rato que están acá es para ustedes, lo disfrutan, se escapan de sus casas, les digo, y a veces se ríen, dejan a los niños con otra persona, para que valoren ese tiempo. Y me parece que esas poquitas palabras que no estamos ni preparados para trabajar esos temas, pero el solo hecho de hacerles el clic, que piensen un segundito en ello, me parece que tendríamos que ponerlo mucho más en práctica porque está complicado. En el interior, acá en mi ciudad, el tema de presión, mucha gente que decide terminar con su vida, pero mucha gente joven, somos todos vecinos, nos conocemos, es bravo. Sí, en Uruguay todo, ¿no? Tenemos un alto índice de suicidio y bueno, adhiero a cada palabra que dijo Angélica, ¿no? Y lo veíamos la vez pasada también con este concepto de modelado, ¿no? Que nosotros como docentes estamos modelando siempre una forma de hacer. Y si somos docentes de gastronomía, estamos modelando una forma de hacer. En la gastronomía nos miran, ¿no? Están incorporando también. Es decir, no es solamente que nos miren y aprendan de lo que hacemos, que es una dimensión de esto. Es un proceso inconsciente, gente. Es un proceso inconsciente. Busquen información sobre el efecto Pigmalión. Efecto Pigmalión. Anótenselo. Quiero verlos todos anotando efecto Pigmalión para buscar después. Que es un experimento que se hizo, rápidamente se los cuento, donde la conclusión fue em, dos cosas, y dos cosas vinculadas entre sí. Cómo la percepción que yo tenga sobre mis estudiantes, la confianza que tenga, la fe en que tengan que van a poder, influye en el rendimiento de esas personas. Entonces, si yo ya sé que voy con esa actitud de, bueno, este grupo son todos unos vándalos, no van a aprender nada. Como mi profesora de Pilates, ayer la profesora de Pilates nos dijo lo siguiente, nos explica el ejercicio y nos dijo, no lo van a poder hacer, pero eso sí. Y yo, ay, qué confianza no tener. Un ejemplo chistoso de, ella no tenía fe en que nosotros lo pudiéramos hacer y bueno, piensa en eso más grande, ¿no? En esto que decía Angélica, ¿no? De, bueno, si yo digo, ay, no, yo le doy estos conocimientos, pero estas personas no van a poder hacer esa torta, ni van a poder emprender, porque fíjate, le falta. O a veces pasa mucho con los jóvenes, ay, son vagos, son vándalos, mirá lo que se ponen la caravanita en la nariz. Si yo ya voy con esa actitud adultocéntrica, no, voy a generar en el otro lo mismo, voy a reproducir o a sostener lo mismo, ¿no? Em, entonces, modelado, yo para traerles conceptos que ustedes puedan como ir afianzando. Modelado, efecto Pigmalión, o también se le llama de la profecía autocumplida, el concepto de autoeficacia, que creo que es no sé si es de Brunner, bueno, no importa, autoeficacia, que es que las personas desarrollan sus competencias en el nivel que crean que lo pueden hacer. Si yo voy a un lugar pensando, no voy a poder, no es para mí, yo sé menos que esta gente, fíjate acá son todos docentes y yo recién estoy empezando, si yo voy con esa actitud, voy a aprender menos. Y recuerden que es un proceso fuertemente inconsciente, por eso no es solamente querer, porque obviamente el concepto de autoeficacia
¿Cómo lo construyo en mi vida? Bueno, en función de lo que en la vida me hayan dicho que podía, o me hayan incentivado a hacer, o hayan confiado en mí mis cuidadores, o el sistema de recompensa que haya tenido, premios y castigos, que eso motiva la dopamina o la motivación. Entonces, es más amplio. Pero otro elemento importante es, ¿quiénes son los que pueden cambiar esa percepción? Las figuras de referencia. Que un docente a mí me diga, vos podés, wow, el efecto es muy importante. Lo mismo que me diga que no podés. Si yo les preguntara a ustedes, algún docente que se acuerden del liceo, por bueno o por malo, también estoy segura se acuerdan. Y quizás más de uno, más de una de ustedes tenga algún ejemplo de algún docente que les dijo, esto no es para vos, o sí, seguí con esto que sos bárbara, ¿no? Y cómo eso luego, primero no me lo olvido nunca más, y eso seguro influye en trayectorias posteriores. Entonces, figuras de referencia. Una figura de referencia es un docente, un jefe, jefa, porque son figuras de autoridad, tienen peso, ni que hablar padre y madre, ¿no? Pero acá no estamos yendo al trabajo. Y también, por ejemplo, sobre todo para los jóvenes, los pares. Por eso es tan importante hacer referencia de pares, tutoría de pares, aprendizaje entre pares, evaluación entre pares, ponerlos a trabajar en parejas o que se hagan devoluciones en parejas, ¿sí? Porque sobre todo para una persona joven, no tanto para los adultos, para los jóvenes, lo que le diga un par o lo que opine un par de él o de ella es muy fuerte, ¿tá? Bien, no sé ni cómo llegamos acá, pero no importa. Todo esto para llegar o para hablar o para seguir hablando de educación y trabajo, por eso hablamos de políticas públicas de empleo y políticas públicas de educación. Estamos todo el tiempo en este espacio y en todos los cursos de INEFOP intentando vincular o integrar educación y trabajo. Y bueno, eh, claramente queda en la imagen. Bueno, lo que estoy usando acá, no sé si se dan cuenta, es algo que debería de usarse siempre en las diapositivas, pero yo no siempre lo hago, la verdad, que es aclarar lo que es la imagen. Ustedes si hicieron el curso Estaba leyendo eso, que me de- hizo gracia que dijera como la explicación. exacto. Si hicieron el curso de educación inclusiva de INEFAU con Magda y Silvia, em, o a veces lo vemos en redes sociales también, que la gente que hace redes sociales con enfoque inclusivo hace una pequeña descripción de la imagen abajo. Esto es para que las personas puedan, o para que los sistemas que leen las pantallas puedan como explicar lo que está sucediendo por si alguien no ve. Y lo otro es el tema de decir de dónde saqué la imagen, para citar la imagen, es decir, que también tenemos que citar imágenes, eso es lo correcto. Bueno, no siempre lo hago, gente, porque no me da el tiempo, pero por lo menos acá lo hice correcto como debe ser. Pero bueno, lo que intenta transmitir esta imagen es una tensión histórica, una tensión que todavía la tenemos presente, que vive y lucha, y que hace que a veces el mundo de la educación y el mundo del trabajo no dialoguen entre sí y hasta se peleen, ¿no? Em, y bueno, rápidamente, no voy a leer todo esto, ya lo hemos hablado de alguna manera u otra. Esta tensión histórica tiene que ver bueno, primero que tanto que la primaria como la secundaria nacieron con objetivos que no estaban asociados necesariamente al mundo del trabajo, ¿sí? La primaria en sus orígenes, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, tener como una guardería, por decir algo, para los hijos y hijas de la gente que trabajaba en las fábricas, ¿sí? Y la secundaria nace como una preparación para la universidad y la universidad era en sus inicios una reproducción del sistema de que gobernaba, ¿no? Entonces, llegaban a la universidad los hijos de los gobernantes, era como que se preparaban para seguir gobernando, sigue pasando todavía, ¿no? Entonces, claro, como no nacen vinculadas al trabajo, ¿qué importa a la primaria y a la secundaria qué pasa en el mundo del trabajo, en esa época, en la época de su surgimiento, ¿no? Recién en 1935 la secundaria se separa de la universidad y se universaliza el concepto que estábamos viendo hoy, ¿no?
se universaliza y ahí empieza a llegar otra gente a la secundaria. Bueno, y para que se universalice se tuvo que poner dentro de la legislación, bueno, que era obligatorio hacer hasta ciclo básico. Ahora es obligatorio supuestamente hacer hasta bachillerato, ¿no? Es decir, ahí la política pública fomentando la universalización. Pero antes de 1935 no era necesaria la universalización, porque la secundaria era eso, un preuniversitario y los sistemas sociales siempre tuvieron esas formas de reproducir lo que ya venía sucediendo. El que trabajaba seguía trabajando y el que gobernaba seguía gobernando, ¿no? Entonces eran como sistemas que reproducían un poco eso. Hoy día viene cambiando ahora con esta frase muy conocida de estos tiempos de el hijo del obrero llegó a la universidad. ¿Por qué se dice esa frase? No es una frase solamente, ¿no? Ideológica, ¿no? Es una frase social. Tiene que ver con un proceso que fue sucediendo después de 1935 y que las políticas públicas fueron sosteniendo, haciendo obligatorias algunos tramos de la secundaria. Y hoy llega a la secundaria también, entonces, gente que no necesariamente va a gobernar, es decir, gente que labura profesionalmente. Bien, ahora vamos a irnos dentro de las políticas públicas de educación, que es donde estamos hablando ahora, a la formación profesional. Y vamos a hacer nuestro trabajo en grupos del día de hoy, donde, bueno, le voy a pasar las preguntas ahora también por el chat. Algo de esto ya hemos hablado, ya tienen ustedes alguna información como para ir respondiendo a esta pregunta, porque ya la hemos conversado y además porque, bueno, posiblemente ya lo supieran de antes. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes intenten darse cuenta, pensar, quizás también si ya lo pensaban así antes de la clase pasada o recién la clase pasada, dijo, mirá, yo hago esto, entonces no sabía, no lo tenía tan claro. Entonces, bueno, ¿es formación profesional lo que ustedes realizan en cada uno de sus ámbitos? ¿Y cómo lo argumentarían? ¿Por qué es formación profesional, no? Porque además, ¿por qué lo de argumentar? Porque ustedes cuando escriban proyectos después para presentar a INEFOP, tienen que escribirlo con esta lógica y tienen que hacer argumentaciones con esta lógica, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que convencería a otra persona de que ustedes hacen formación profesional? También me gustaría que pensaran, bueno, cuál es la diferencia entre la formación profesional y la educación general y universal que veíamos hace un rato, y que tiren algún ejemplo de proyectos o programas que vinculen educación y trabajo, que es lo que estamos intentando trabajar ahora en este momento también. Entonces, les voy a pasar las preguntas por el chat. Igual acuérdense que no precisan contestarlas exactamente tal cual la pregunta. Es un diálogo, una conversación entre ustedes. Y nos vamos a ir a grupitos 10 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el trabajo en grupos, este es el momento. A ver si no quedan muy chiquitos estos grupos. No, porque así conversan un poco más. Bueno, ahí van. Acepten. Y nos vemos en 10. Y no sé si algo más quieren agregar. Perdón que me había olvidado de reanudar la grabación. Sí, esto del enfoque que vos decías, o que tu grupo decía, capaz que le agregaríamos asociado al mundo del trabajo, porque cuando hablamos de resolver problemas del mundo del trabajo, ya sea del área de la capacitación, ¿no? Nuevamente, gastronomía, logística, testing de software, metalúrgica, ventas, es de esa área que resolvemos problemas o que tenemos el enfoque, ¿no? Hay una diapositiva más adelante que se la voy a mostrar, pero se las digo ahora, que es traer el mundo del trabajo al aula. Traer el mundo del trabajo al aula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo traemos el mundo del trabajo al aula? Bueno, si es un curso de metalúrgica, bueno, tenemos un taller, vamos al taller. Si es un curso de cocina, tenemos la cocina y las hornallas y la mesada. Traer el mundo del trabajo al aula. Nuevamente, igual que con las competencias transversales, es más difícil traer el mundo del trabajo al aula cuando hacemos orientación educativa laboral, pero ahí hacemos mucho role-playing, ¿no? Role-playing de entrevista laboral, haces de jefe, vos sos de empleado. Bueno,
Es re importante en un taller de orientación educativo laboral mostrar la importancia de la puntualidad. Entonces ya empezamos el taller, llegaste un poquito tarde, ¿qué te pasó? O conversamos con la persona después, pero no de botona, porque estamos trayendo el mundo del trabajo al aula. Y sobre todo si son jóvenes, ¿no? Bien importante diferenciar si son jóvenes, si es un adulto que viene trabajando hace 1000 años y quizás llegó tarde porque está deprimido o tuvo que llevar a sus hijos a la escuela antes de venir a clase. Bueno, hay que ver, a veces lo que se critica de estos procesos es cuando nuevamente no personalizamos, no focalizamos y le decimos lo mismo a un adulto que le diríamos a un joven, le hacemos un señalamiento a un adulto lo mismo que le haríamos a un joven. No, tenemos que ubicarnos en quién está adelante, pero un joven no necesariamente tiene por qué saber que la puntualidad es importante o como conversábamos la vez pasada, qué es puntualidad concretamente para ese joven, ¿no? Entonces estas cosas hay que marcarlas. ¿Por qué? Porque traemos el mundo del trabajo al aula. ¿Tá? Entonces ya tenemos varios elementos que ustedes fueron trayendo y fíjense que han puesto mucha cosa interesante en el chat en relación a lo que estamos hablando, que todo va en esa línea de que estamos hablando también. Bueno, hablaron dos grupos, los grupos creo que son 3 y 4, algo que quieran agregar de si lo que ustedes hacen es formación profesional y por qué, y experiencias de formación profesional que conozcan. Quizás pueden contar su propia experiencia. Vieron que Micaela contó la experiencia de Se Puede, que es una organización re interesante. Síganla en Instagram. Florencia, Flor. Buen día. Yo trabajé en Se Puede, trabajé con Micas y doy fe de eso. Trabajamos, es más, hoy cerramos juntas un proyecto. Entregamos certificados a jóvenes. En mi grupo era el 3 con Karen y con Carla. No sé, después obviamente que ellas también pueden colaborar, pero hablamos, bueno, en realidad yo trabajo en proyectos más focalizados, ahora me doy cuenta que son como más focalizados, porque en general son para mujeres o jóvenes o alguna población en particular, con determinadas características. Y sí, es de formación profesional, si bien yo soy docente de materias, por decirlo de alguna manera, o de cosas como más transversales, tienen una parte técnica que tiene que ver con esto de la formación en gastronomía, construcción, hotelería, bueno, o sea, como más específico es la mayor, y para mí sí, y bueno, después tiene todo lo que es la parte de inserción laboral. Em, y Karen, ahí ella, es tutora. Karen, no sé si quieres hablar vos. No sé si está por ahí. No la veo, Karen. Ah, no. No, Karen debo ser yo, Ah, Florencia. no, Carla, está Karen, está Karen. Carla. No. No, perdón, Ah, Carla, me equivoqué. Joana, ay, no, yo estoy Joana. diciendo cualquier. Sí, Lo que la pasa es tutora que es me confundí Joana. las Carlas, con nada que ver, Joana. Bueno, dale vos, Joana. yo, bueno, yo, yo trabajo como orientadora del programa Yo Estudio y Trabajo. Orientando a jóvenes. Y ahora que vos decías, Graciela, esto de los señalamientos, en realidad es como que yo entiendo que todo el tiempo es eso, ¿no? Yo estoy trabajo, más allá de que hay algunos talleres, ¿no? Donde trabajamos algunas temáticas puntuales, siempre en relación a competencias transversales. Es esto de señalar todo el tiempo pequeñas cosas y acompañar a los gurises como en el cotidiano, digamos, a ir como resolviendo, dando herramientas que ya les queden como instaladas, digamos, y instauradas para próximas experiencias. Em, a mí me costaba un poco esto de pensar si era o no formación profesional, porque bueno, en realidad no es que vinculan algún conocimiento técnico o algún conocimiento más de lo educativo universal, digamos, a una práctica puntual. Porque bueno, digamos, no está estructurado o pensado así el programa. En realidad los gurises se inscriben, quedan seleccionados por un sorteo y después solamente con en el interior un solo taller, nosotros vemos qué perfil tienen y los ubicamos en los puestos de trabajo que hay, que a veces
haces cuadrar como podés, ¿no? O sea, el perfil, el horario, ¿no? O sea, un millón de cosas, que a veces no tienen nada que ver con nada, ¿no? Es que, es como el momento más crítico porque es donde yo me siento peor, porque bueno, a veces siento que estoy como mandando gurises por un lugar que no. Pero bueno, no queda otra que mandarlo igual por un lado. Este, pero bueno, es eso, ¿no? Es como ir acompañando, señalando, y bueno, y no, esto de que también me costaba saber si era formación profesional o no, es que le decía a las compañeras que en un momento de la clase me había ido y se me vino a la cabeza una idea para un proyectito y empecé a tirar ideas en un documento. Y ahí también me acordaba de esto que vos decías de cuando estamos trabajando con adultos que trabajan y que, ¿no? Digo, digo, bueno, espero que Grace me sepa entender que en un momento me fui. No hay problema La, ninguno, la, te podés ir perfectamente, porque también estás aprendiendo, es decir, también, ¿qué es aprender? Aprender de memoria los conceptos que estamos viendo acá, no, es cómo integro lo que puedo escuchar con una idea que tengo para adelante, con algo que viene de atrás, que en una experiencia, bueno, así que me encanta, es integrar lo que aprendemos, así que me encanta. Y fíjense lo que trae Joana de programa Yo Estudio y Trabajo, claro, lo que le falta al programa Yo Estudio y Trabajo es la capacitación técnica. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo diría, es solo orientación, ¿sí? Es solo orientación. No solamente el taller que das antes de la derivación a las empresas, sino el acompañamiento que haces mientras están en la empresa. Eso también es orientación. Es decir, que la orientación puede ser antes de un proceso, puede ser durante o transversal a un proceso de capacitación técnica, por ejemplo, y puede ser el acompañamiento o las tutorías durante un proceso. Entonces, en el ejemplo de Yo Estudio y Trabajo, Carla hace una orientación antes, que es un taller, y hace un seguimiento posterior, también es orientación, ¿sí? Entonces, en esto que yo le decía la vez pasada, y realmente lo creo y lo sostengo y creo que les valoriza lo que ustedes hacen. Pónganle un nombre. Lo que ustedes hacen es, o la mayoría de ustedes hacen es orientación educativo laboral. No acepten que se le ponga ningún otro nombre raro. ¿Tá? No es un taller de habilidades transversales. No, trabajamos el desarrollo de habilidades transversales, pero el nombre del taller es orientación educativa laboral. No es un taller de inserción laboral, no. Es un taller de orientación educativa laboral donde uno de los objetivos es promover la inserción laboral. No confundir contenido con objetivo, con metodología, con el nombre y la denominación del espacio. Soy una pesada, lo sé, pero no importa. Entonces, ¿cómo se convertiría lo que Joana hace, Yo Estudio y Trabajo, en formación profesional? Si quizás, bueno, si tuviera una capacitación técnica, es decir, si antes de entrar a las empresas le dieran unos contenidos de administración, de venta, atención al cliente, es decir, todo lo que se pueda necesitar en la empresa pública, ¿no? De gestión pública, bueno, no sé. Pero otra manera que se podría convertir en formación profesional es si durante la beca, la pasantía en la empresa pública, los chiquilines tuvieran una formación adentro, es decir, lo que se llama formación dual. Se le asigna un empleado público que sería su tutor, tutora, y esa persona tiene una currícula de contenidos que le va a ir intentando que el joven aprenda. Hay una currícula, hay una rúbrica. Bueno, acá va a aprender a atender al público, ahora va a aprender a manejar la central telefónica, que antigua, ahora va a aprender a manejar documentación comercial. Hay una intencionalidad pedagógica durante la pasantía. Si el estudio de trabajo sigue siendo como era cuando se generó en 2012, que lo metan al gurí ahí y con un poco de suerte alguien le dice lo que tiene que hacer, no es formación profesional. No es ni dual ni profesional. La formación dual es sigue una... siendo igual. Bien, En algunas entonces no. empresas los gurises terminan siendo una cosa que está ahí, un mueble, lamentablemente. Es orientación y desarrollo de competencias transversales también, porque bueno, inevitablemente, para bien o para mal, ahí está desarrollando competencias transversales. Llegar en hora, respetar la autoridad, cumplir con determinadas tareas, etcétera. Bueno, y dice Paula que depende de cada organismo, es verdad, y de cada referente dentro de la empresa pública, ¿no? Depende, también la formación dual depende mucho del tutor o tutora. Pero bueno, para ponerle el nombre que corresponda, para hacer formación profesional tendría que tener algún contenido técnico quizás y o una intencionalidad de aprendizaje durante que sería una buena sugerencia para el yo estudio de trabajo, ¿no?
Es decir, que la persona de referencia, darle una rúbrica o darle una currícula, pero no porque la persona decía, todo esto tengo que hacer, no, es mínimamente decir, bueno, mira, ahora está bueno que aprenda a atender el teléfono. En la semana 2 bueno, capaz que aprenda lo que es la documentación comercial básica. En la semana 3 que aprenda alguna cosa de atención al cliente. ¿Cómo que aprenda? Viéndote o vos mostrándole mínimamente qué es lo que haces en tu sector. También es importante cuando es formación dual o bueno, o este tipo de ejemplo, que haya cierta rotación, porque si durante 9 meses está haciendo la misma tarea, eso no está fomentando el aprendizaje de lo laboral, que es lo que estamos intentando, ¿no? Angélica. Una consulta, no sé si se escapa mucho, pero necesito hacer la consulta. Por ejemplo, ¿es educación, esta formación dual, cuando, por ejemplo, en una empresa te toman, vos vas a una preselección, quedas elegido y estás 15 días, suponete, yendo a la empresa, pero no te pagan? Si vos quedaste, te pagan esos 15 días. Ahí están abusándose de vos, Eso es ¿no? sinvergüencismo laboral. Ah, por eso te digo, porque eso ha pasado y a una de mis hijas le ofrecieron eso y no aceptó porque iba a estar 15 días gastando el boleto en ir, el La tiempo y formación después dual, sí, primero y te pagan, fundamental, te Angélica, pagan. es Sí, remunerada, es una práctica formativa remunerada. por eso te digo, eso sería eso es sinvergüenza. Sinvergüencismo laboral, no existe el término, pero lo acabamos de crear. Qué Eh, vergüenza, ¿no? es decir, acá se confunde y está bueno saberlo porque cuando orientamos tenemos que orientar en estas cosas también, ¿no? Entonces, se confunde a veces con, diferenciemos lo que es una práctica, vamos para atrás, una pasantía, porque es más conocida la palabra, ¿no? Hay pasantías de UTU, por ejemplo, ¿no? Hago un curso en UTU, después tengo derecho a una pasantía. Aprendizaje práctico en la empresa, o APE se le llamaba antes a los cursos de ProJoven que tenían unas horitas de práctica, poquitas horas, 40, 80 horas, aprendizaje práctico en la empresa. En formación dual se le llama práctica formativa y es remunerada, porque otra cosa, estamos diferenciando nombres, pasantía, aprendizaje práctico en la empresa, práctica formativa, beca. Beca es otra palabra que se usa y que a veces no, yo estudio una cosa y voy de becario a la intendencia, ¿no? Bueno, son cuatro palabritas. Otra cosa que vamos a diferenciar, estas cuatro palabritas las vamos a diferenciar de la periodo de prueba laboral para llegar a lo que Angélica preguntó, ¿no? Es otra cosa el periodo de prueba, ¿sí? Ahora vamos a diferenciar. Con respecto a las cuatro formatos de práctica que mencioné, pasantía, APE, práctica formativa y beca, puede ser remunerado o no remunerada. Los APE, los aprendizajes prácticos en la empresa, que eran poquitas horas, eran no remunerados en los cursos de jóvenes de INEFOP, ¿no? Pero eran poquitas horas, era voy una semana a ver cómo se trabaja, era no remunerado. Pero la mayoría de las becas, las pasantías, son remuneradas, a veces con un sueldo menor, pero hay un salario. ¿Va? Periodo de prueba en la empresa es un tema ya más de derecho laboral, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el periodo de prueba en una empresa legal? 3 meses, 90 3 meses. días, 180 jornales. Exacto. Los que vienen de recursos humanos lo tienen claro, o de relaciones laborales, todo lo que dijeron. Y es remunerado, gente, ¿no? A mí me tienen a prueba, pero me pagan, me están pagando el sueldo, ¿no? Y lo otro es que no se puede hacer dos contratos a prueba seguidos. Si a mí me contratan 3 meses en la empresa, me dice, ay, no, mira, no estoy segura todavía. Te voy a poner 3 meses más. Eso no es legal. Y lo otro que no es legal es decirte, los primeros 15 días o el tiempo que sea, te vamos a probar sin pagarte. Eso tampoco es legal, ¿sí? Entonces, esto que le ofrecieron a la hija de Angélica no es legal, ¿está? Flor. Me pasó en estos proyectos que estaba trabajando, gastronómicos, que había gurises que ya venían con experiencias informales o estando durante el proyecto, ellos mismos estaban buscando alguna cosa, o sea, ya en plena capacitación, no los de formación dual, sino los que es solo clase, solo formación técnico profesional. Y les decían que fueran 3 días y no les iban a pagar. O sea, los probaban 3 días en cafeterías, en cosas. Y yo les decía que eso no estaba bien, que eso no era así, que no tenían que ir.
Ni siquiera le pagaban los boletos, y así igual pagándole los boletos, o sea, ni siquiera los tenían en caja, ta. Después tengo amigos en gastronomía que me dicen eso es moneda corriente. Bueno, pero que sea moneda corriente no significa que esté bien. O sea, está, bueno, nada, esto de que más que nada con los más jóvenes lo abusan bueno, de la necesidad, de capaz que son gurises, entonces, con tal de quedar, acceden a eso y demás. Nada, eso Sí, quería. otra cosa que cuando hacemos orientación tenemos que tener en presente y diferenciar es si el joven o la persona lo quiere hacer, está en su derecho, porque nosotros cuando orientamos no le decimos a la persona qué hacer. Pero acá yo siempre hago una diferenciación. Una cosa es conociendo tu derecho, decidir hacerlo porque quiero invertir esos 3 días, porque me interesa mucho por lo que sea, ya es una decisión de la persona. Es importante favorecer la autonomía y la toma de decisiones autónoma. Y otra cosa es hacerlo como la hija de Angélica, ¿no? Porque no sabía que no era legal o porque creía que estaba bien. Entonces, por eso yo digo que nosotros en orientación damos la información, la reflexionamos en equipo y la persona luego es la que toma la decisión final. Y bueno, y también cuando uno toma, está como en el ABC del proceso de toma de decisiones, cuando yo tomo una decisión, también me hago cargo de la decisión que tomo, ¿no? Sandra, que había levantado la mano. Sí, un poco siguiendo lo que venían hablando, también no solamente se da, porque nosotros hablamos como de los jóvenes, estas situaciones, ¿no? De abuso laboral, pero también en las personas adultas sucede, ¿no? Porque justamente porque es muy difícil trabajar, conseguir trabajo después de cierta edad, y me pasó hace poquito de una persona que, bueno, empezó a trabajar en un hogar terciarizado de Nau. Y entonces, nada, pobre, o sea, hacía tareas que no le correspondían porque el miedo, ¿no? O sea, los patrones, los jefes, los dueños juegan también con esta situación, ¿no? Me pasó en los talleres en los que di el año pasado también, que los chicos planteaban esto, bueno, pero si no lo hacemos, eh, no vamos a quedar. Entonces, nada, ese borde que hay ahí, ¿no? Entre no lo quiero hacer, pero si no lo hago, me quedo sin trabajo porque llaman a otras personas. Digo, es muy difícil, es muy, no sé, o sea, que está primero el huevo o la gallina, ¿no? Este, ahí eso, nada, quería como hacer este comentario. Y por eso es tan complejo hacer orientación, porque tenemos nosotros que estar como viendo todas estas cosas, ¿no? Y cuidando sobre todo, porque yo le voy a contar un par de cosas que me sucedieron a mí. En algún momento, alguna persona las empresas después nos decían, no, los gurises que vienen de ahí, de los talleres que hacen ustedes, vienen re quejosos y reclaman y no sé qué, y no los queremos porque son demasiado. Es decir, no, le estamos dando mucho a esa parte, ¿no? Entonces después empezamos y bueno, a ver, gurises, está la información, después ustedes ven, no lo digan en la entrevista de trabajo de una, la entrevista de trabajo es para escuchar, ver, reflexionar, decidir después, bueno. Y también me pasó una vez que una persona de un grupo se enojó cuando yo dije esto de que cada cual toma la decisión, que también hay gente que decide ir a trabajar en negro o que decide tomarse esos 15 días o esos 3 días que contaba Flor de prueba sin pago y que estaba bien porque cada persona tomaba la decisión que quería. Esa persona se enojó porque dice que yo estaba alentando el trabajo en negro o informal. Entonces, hay que tener un cuidado con estos temas. Y yo creo que el cuidado lo tenemos siempre que ponemos a la persona como protagonista del proceso, ¿no? La persona como centro. Y que encuadremos y aclaremos todas las veces que sea necesaria que nosotros brindamos la información, pero no decimos qué hacer. Quien toma la decisión final es siempre la persona. Y validando, porque nosotros podemos decir, vos hacer lo que quiera, pero la que tengo el saber y la que estoy bien soy yo. Entonces hay que tener cuidado con la actitud con la que decimos eso también, porque es tomás vos la decisión, porque yo confío en tu decisión, ¿no? El famoso enfoque de orientación centrado en recursos, ¿no? Que anda por ahí en la información. Es decir, yo confío en tus recursos. Vos sos que conocés tu situación, tu economía, las cosas que has pasado, por qué estás eligiendo esto ahora o no.
Es decir, ¿quién soy yo? No estoy en tu lugar, no estoy en tus zapatos. Entonces, eso tiene que quedar claro no solamente desde el discurso, sino también desde lo emocional y el lenguaje corporal, ¿no? En lo que se llama la validación de la decisión del otro, ¿no? Mostrarle al otro, en orientación hacemos mucho eso, ¿no? Que tenemos confianza en lo que la otra persona está decidiendo, lo cual no implica decirle, mira, yo veo esto y lo otro, pero la que toma la decisión sos vos, yo te voy a apoyar en la decisión que tomes. ¿Ah? Mucha humildad hay que tener ahí, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo, por más que sea licenciada en relaciones laborales o especialista en recursos humanos, para decirle a una persona qué hacer con si acepta un trabajo negro o no? Ahora, también yo he visto y sigo viendo y me asombra que todavía hay gente que cree que trabajar gratis los 3 primeros meses de prueba es normal, o trabajar 15 días gratis es normal, es decir, la desinformación que hay, ¿no? Y esto tiene que ver también con que no tenemos aquella cosa que quizás teníamos otras generaciones, que nuestros padres tenían trabajo formal y nosotros aprendíamos. Ahora venimos de mucho tiempo donde ha habido mucha informalidad. Se ha mejorado la formalidad en general, pero quiero decir, nos puede tocar trabajar con jóvenes que quizás sus padres tampoco han tenido trabajo, eh, ¿cómo es que se dice? Permanente o con un poquito más de estabilidad. Entonces, hay cosas como que ya no se transmiten de generación a generación como antes. Entonces, en nuestro lugar tenemos que intentar por lo menos eh, transmitir esa información. Desde la clase pasada estamos diciendo que en orientación el primer punto es informar, el segundo punto es reflexionar, o al revés, porque capaz que puede ir la reflexión primero, y en tercer punto es guiar o acompañar en la toma de decisiones. Y en el chat están poniendo cosas preciosas y muy pertinentes, tanto de experiencias que cada uno va teniendo, como qué pasa con los gurises del interior, lo que dice Horacio de esto de que a veces se juega un poco con la posibilidad de continuidad o de seguir, que a veces también le preguntan a los padres y a veces los padres tampoco tienen esta información, esto es lo que estamos hablando. Y bueno, y cómo todos estos movimientos también afectan, bueno, la ciudadanía, porque que yo conozca mis derechos tiene que ver con aspectos de ciudadanía y de democracia también, ¿no? Bien, yo lo que les voy a proponer es lo siguiente, vamos a ver algún elemento, en lugar de hacer corte, vamos a ver algún elemento más teórico, es decir, vamos a ver la consolidación rapidita teórica de este plenario o rescate o cosecha que hicimos ahora y nos vamos un rato antes. Esta parte me la voy a tomar yo, rapidito. Recuerden que ustedes también van a poder ver las diapositivas de esta clase, sobre todo del Genial, y que se los voy a pasar después al grupo de WhatsApp. Esperen. Eh, es decir, que si algo lo vemos rapidito ahora, ustedes lo van a poder después descargar la diapositiva y demás. Entonces, hicimos la dinámica disparadora, hicimos el plenario cosecha y ahora nos vamos al paso 3, que es la consolidación. Y bueno, y acá, ¿qué haríamos en consolidación? Nuevamente, no vamos a hablar de toda esta información con un grupo de personas que estamos orientando. Esta es la consolidación para ustedes, profesionales de la formación profesional, docentes de la formación profesional. Entonces, podemos ver alguna definición de formación profesional y fíjense ustedes que aparece mucho todo esto de lo técnico, de las prácticas que ustedes traían. Es más práctica la educación profesional y mucho más asociado, vinculado a las demandas del entorno laboral. Em, Algunos elementos más que hacen a la formación profesional y a la educación toda, ¿no? Es decir, así como la educación es un derecho humano, la formación profesional también es un derecho humano porque el trabajo es un derecho humano. Y lo otro interesante que a veces no siempre se tiene tan presente es que la formación profesional, bueno, la educación también, pero la formación profesional está comprobado que no solamente beneficia a las personas que se forman, por ejemplo, un grupo de personas en seguro de desempleo, obviamente se benefician con una capacitación laboral o de formación profesional, pero también se benefician las empresas, porque cuando llega la persona con una formación profesional y con una orientación laboral,
Ya hablamos de competencias transversales, de comunicación, de trabajo en equipo, de la puntualidad. Hay cosas que las empresas ya las reciben más resueltas, ¿no? Inclusive las empresas te lo dicen todo el tiempo esto. ¿Cómo se nota los jóvenes que vienen de tal programa, ¿no? ¿Cómo se nota que hay un trabajo previo, que trabajaron en la entrevista, que trabajaron en la puntualidad? Entonces las empresas también se benefician. Y obviamente se beneficia la economía y la sociedad toda, ¿no? Bueno, y algunos otros elementos que ya estuvimos viendo, así que no voy a repetir, pero fíjense cómo habla ahí de que se concibe como un tema inherente al sistema de relaciones laborales, y por eso también todo lo que hablamos recién de derecho laboral, de contrato, todo eso también es parte de la formación profesional. El derecho y obligaciones laborales es parte de la formación profesional. Y bueno, como también un punteo de diferenciar educación general de formación profesional, que está en pantalla, que ustedes lo tienen también en la guía didáctica, que lo van a ver después en esta diapositiva, que ya lo hemos venido conversando desde la clase pasada, y que ustedes también lo trajeron bastante hoy, ¿no? Esta cosa de que la educación general es más larga también, ¿no? Y generalmente es universal. Y bueno, y la formación profesional como este lugar donde hacemos prácticas, simulaciones, talleres, traemos el mundo laboral al aula. También, solo para dejarlo en pantalla, la recomendación 150 de la OIT, fíjense que es del año 75, que fíjense lo que está en naranja, ya trae a la orientación como parte de una recomendación de la OIT del año 75. Y a veces creemos que esto de la orientación educativa laboral es algo nuevo, ¿no? Y bueno, y también la formación. De la formación profesional no habla solo la OIT, también habla la UNESCO. Que no sé si la tengo, no tengo. Hay una recomendación de la UNESCO también que recomienda la formación profesional y la formación dual o la formación en ámbitos de trabajo. La Ley de Educación de 2008 en Uruguay incorpora, en esto de, que no, de estar tan separada la educación del trabajo, la Ley de Educación de 2008 incorpora la capacitación laboral o el aprender en ámbitos de trabajo como una modalidad de educación también. Lo reivindica. Em, y después esto también lo vimos en la clase pasada, pero también está bueno verlo, ¿no? Entonces, la formación profesional puede tener contenidos técnicos o específicos, el saber hacer, puede tener contenidos transversales, las actitudes, ¿no? El saber y el querer ser. Y de esto último, del cuadro naranja, no hablamos. Puede tener también contenidos básicos. Hay veces que para algunos grupos necesitamos hacer una nivelación en lectoescritura y cálculo, una nivelación en habilidades básicas, saludar, ¿no? Estas cosas, o en higiene, antes de entrar a la cocina, bueno, no sé. Generalmente la nivelación se da más en lectoescritura y cálculo, en algunos grupos, ¿no? Entonces, cuanto más vulnerable la población, le ponemos más componentes a la formación profesional. Y la orientación, como pregunta ahí la imagen, bueno, va en lo transversal, como también espero que ya todos tengan claro a este momento, ¿no? Después, ustedes trajeron ejemplos, yo estudio y trabajo, Micaela trajo el ejemplo de Se Puede, Flor también trajo ejemplos de cursos en los cuales ella participa para mujeres, etcétera. Entonces, ¿qué políticas articulan educación y trabajo? Bueno, políticas de primer empleo, es decir, jóvenes de 18 a 24 años, capacitación a trabajadores en actividad, es decir, se capacita en la empresa o la empresa le pide a INEFOP una capacitación, algunos programas de reinserción o reconversión, es decir, los TSD, trabajadores en el seguro de desempleo de INEFOP, sería un programa de reinserción o de reconversión, ¿no? Es decir, alguien se queda en el seguro de desempleo y accede a una capacitación que se brinda a través de INEFOP, intentando que la reinserción o la reconversión. La reinserción es volver a trabajar en la misma área de la cual salió, y la reconversión es empezar a trabajar capacitarse, empezar a trabajar en un área diferente de la cual salió. Bueno, acá está lo de trabajo protegido que traía Micaela, que eso se entiende más como inserción sociolaboral, o también se le llama inclusión laboral o inclusión sociolaboral. Es decir, es un pasito previo a la inserción laboral. La inserción laboral es ya, empieza a trabajar con sueldo, con contrato, usando los conocimientos del curso o los previos que tenía,
vuelva a trabajar en la misma área donde ya estaba, de la cual perdió el trabajo, etcétera, ¿sí? Ahora, la inserción o la inclusión sociolaboral es, vengo de una situación compleja, es decir, por ejemplo, estar en un refugio, en situación de calle, y necesito primero una experiencia de inclusión nuevamente, prácticamente que social, no solo laboral, sino social. Bueno, la formación dual de la cual hablamos bastante también, y bueno, y todo lo que sea pasantías, becas, prácticas remuneradas, aprendizaje práctico en la empresa, también son políticas que intentan acercar estas dos áreas en tensión que hablábamos hoy más temprano. Bien, en todo, y para ir cerrando, en todo este marco de formación profesional aparece la orientación. Hoy decía Flor, yo hago orientación, pero no me acuerdo bien cómo dijo que me generó como cierta duda. No me acuerdo bien cómo le dijiste, Flor, pero quería aclararte en ese momento y te lo aclaro ahora, o para todos es, siempre el proceso de orientación, o generalmente el proceso de orientación, es una materia o una asignatura dentro de un proceso de formación profesional o de capacitación laboral, donde hay otras materias, otras asignaturas más técnicas. O inclusive puede haber alguna Dije materia. materias porque no sabía cómo llamarlo en realidad. No, no, Materia me suena como más a educación formal y yo en general trabajo en ECAS en educación no formal. Entonces está por eso. pero se le llama así, por más que entiendo lo que querés decir. En realidad el término correcto sería contenidos o espacio de, ¿sí? Pero después en los hechos sabemos que los gurises dicen, me voy a la clase de cocina, o ahora tenemos tal materia, y a nosotros los orientadores nos dicen profes, ¿no? Bueno, entonces la terminología está bueno aclararla para nosotros, pero después como se diga en el ambiente no importa. Ahora sí tenemos que saber que un proceso de capacitación laboral o de formación profesional puede incluir solo orientación, como en el caso que contaba Joana, yo estudié trabajo, pero mayormente incluye, y voy a usar materias para que se entienda, algunas materias técnicas específicas y la materia de orientación educativa laboral. Y cuando incluye esa materia, para seguir con el nombre, bueno, ¿cómo es? ¿Qué características debería de tener? Y fíjense lo que dice el Manual Conceptual y Metodológico de OEL de INEFOP, que INEFOP tiene un manual, usted lo tiene para descargar de plataforma, de cómo hacer OEL, ¿no? Entonces es un proceso continuo, es un proceso, es una orientación a lo largo de la vida, integra diferentes intervenciones socioeducativas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido hablando. Y fíjense, incorpora las tecnologías de la información también. Quienes hacemos orientación, también asesoramos o orientamos en temas de ciudadanía, cómo hacer un trámite, sacarse la cédula, sacarse el carnet de salud, pero también es importante manejar bien la tecnología porque tenemos que enseñarle a veces, ¿no? Bueno, por ejemplo, Gastón no puede entrar a la plataforma. Bueno, yo tengo que averiguar cómo se hace y no soy experta, pero lo tengo que averiguar porque tengo una responsabilidad con el participante del curso de que pueda también aprender o mejorar el uso de la tecnología o acceder a la tecnología, ¿no? Entonces, cuando somos orientadores es una actitud que hay que tener también. Cuando somos orientadores no podemos decir, esto no me toca a mí, esto le corresponde al docente de... No, yo soy el nexo, soy quien tengo que ir uniendo las cosas, ¿no? Entonces, sé que a veces puede ser una carga un poquito mayor, pero bueno, nos corresponde. Y bueno, y también esto que repetí varias veces el día de hoy, graficado, ¿no? Traer el mundo del trabajo al aula, eso es como lo que resume toda la clase de hoy, o todo lo que pretendí compartirles la clase de hoy, lo que resume también lo que es la formación laboral. Recuerden que en algunos lugares se le llama capacitación laboral, porque bueno, formación profesional a veces se entiende que es más lo que hace la UTU o un organismo más grande que una ECA, ¿no? Entonces a veces se le llama capacitación laboral, pero bueno, también le podemos llamar formación profesional y está bien. Defendamos el nombre de lo que hacemos. Traemos el mundo del trabajo al aula, se dan contenidos técnicos específicos y contenidos de orientación, se hace prácticas o pasantía, lo que hacemos es sumamente práctico, estamos tratando todo el tiempo de traer ejemplos del mundo laboral real o de propiciar espacios de práctica dentro del aula, que a veces eso depende del curso que sea, ¿no? Si es un curso de gastronomía, queda claro, va a haber una cocina en algún lugar de la ECA, ¿no? Y si es un curso de venta, vamos a hacer role-playing y simulaciones y dinámicas, bueno, pero siempre la lógica es em, no, no hacerlo demasiado teórico
y no hacerlo con ejemplos capaz demasiado lejanos a la población. Si yo es un curso que yo sé que va a empezar quizás lavando platos y vasos, no, el curso de gastronomía y quizás se le da también a hacer repostería, no sé, pero yo sé que porque está saliendo de un refugio, porque la situación que tiene, capaz empieza lavando platos y vasos. Los ejemplos no para bajarle el nivel, no, para hacer ejemplos reales que la persona realmente pueda encontrar después en el mundo laboral. Porque si no, una cosa que pasa es, hice el curso y llegué a un lugar donde no tenía que lo que me pidieron que hiciera no tenía nada que ver con el curso y fíjate que y hay como cierta frustración también. Entonces, hay que dar ejemplos variados, hay que dar ejemplos reales y a veces pasa que uno no da ejemplos reales porque hace tiempo que no trabaja de eso. Hay muchos docentes que son docentes de gastronomía, pero hace años que no trabajan en una cocina. Lo hicieron de jóvenes o lo hicieron en otros momentos. Entonces uno va perdiendo información también de lo que pasa realmente hoy en ese lugar, ¿no? Entonces hay que estar como todo el tiempo tratando de, como decía la competencia 9 del perfil docente, hacer dialogar lo que hacemos en nuestro ámbito educativo con el mundo del trabajo. Y para cerrar, lo que les quiero pedir. Vieron que siempre tenemos un ticket de salida o un cierre. La vez pasada era una palabrita nada más. Y ahora quiero que pongan, fíjense, un concepto que escucharon hoy en algún momento de la clase, que ustedes se anotaron quizás o no, se lo recuerdan ahora, y que dicen, de esto me gustaría buscar más información, investigar más, saber más, porque no lo sabía o porque me resonó o porque lo sabía de una manera pero me gustaría profundizarlo. Entonces, hoy la idea es irnos con un concepto y nos vamos a leer. Ahí Paula hizo unos aportes acerca también de lo que estábamos hablando por último. Gracias, Paula, súper importante y pertinente. Y ya comenzaron a aparecer los conceptos. Y fíjense que el efecto Pigmalión, el que más les resonó, pero también el de autoeficacia, que son diferentes. Pigmalión y autoeficacia están relacionados, pero son diferentes. El efecto Pigmalión es un estudio que se hizo en los años 60 y el concepto de eficacia es de un teórico de teorías de la educación que creo que, si mal no recuerdo, es Brunner. Eh, y después, Pigmalión, 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 ganó Pigmalión. Investiguen, pregunten al ChatGPT, googleen, y si encuentran algo interesante sobre eso, lo comparten en el grupo de WhatsApp también, si les parece. Y nos vemos el lunes que viene. Hago una aclaración por las dudas que no haya quedado lo suficientemente claro. En la plataforma hay unos cuestionarios que no tienen que hacerlos. Un cuestionario por módulo que son opcionales. No es obligatorio. Ustedes lo único que tienen que hacer es venir a clase y hacer el trabajo final en grupos cuando termine el proceso, que además le voy a dar un par de semanas más después de terminar la clase para la entrega. Sí. Si tienen ganas de hacer el cuestionario para ustedes, lo hacen, pero yo no lo voy a corregir, ¿sí? Si alguno falta mucho a clases, capaz les pido que hagan los cuestionarios para equilibrar la falta. Pero eso lo vamos a ir viendo con el correr de las semanas. Y bueno, y Horacio también aporta el efecto Pimalión y da su idea sobre el mismo también. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes, que descansen, que les sea leve la tormenta, el ciclón, estén en el lugar donde estén, cuídense mucho, Muchas gracias. que pasen lindo. Gracias, chao. Gracias. Buen fin de Chao, semana. chao.